amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola, querido Perú, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día, entrando en nuestro consultorio nutricional. Hoy tenemos la grata presencia de la señora Yomi Paz, doctora experta en nutrición, para hablar de la alimentación especial o natural o normal en la menopausia. Tomando en cuenta, queridos amigos, que no hay que considerar, y para nada lo es, la menopausia una enfermedad. Es un estado del organismo, es algo natural, que puede generar algunos cambios en las mujeres, así como la andropausia los genera en el hombre. Pero es una etapa de la vida de la mujer en la cual probablemente se encuentra mucho más madura, cuando puede pensar mejor sin estar tan preocupada en la crianza inicial de los niños. Y además es una etapa de paz, tranquilidad, a pesar de tener ciertos cambios hormonales que generan algunos síntomas en especial. Por eso la nutrición y la actividad física en esta etapa de la vida la considero absolutamente necesaria para contrarrestar estos cambios que se producen por ese desbalance hormonal que viene de manera natural. Nuevamente repito, la menopausia no es una enfermedad. Bienvenida, Yomi, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Así es, porque todos pues, vamos a llegar a cierta edad, como los 40 o 45 años, que justamente es la edad donde puede iniciarse esta menopausia, ¿no? Esos cambios hormonales, que lo que sí es importante es ir preparando nuestra alimentación, o sea, cómo vamos a mejorar la alimentación para tener de repente mejor reacción, una reacción positiva a estos cambios hormonales que pueden afectar ciertos tejidos musculares, el tejido óseo principalmente, ¿no? Y algunos cambios también en el peso, ¿no? Entonces, que son algunas características principales que se dan en este proceso. Cuando hablamos del cambio de peso, definitivamente vamos a sentir, y tú habrás escuchado, Tomás, de repente a muchos pacientes preguntarte por qué ahora engordo más rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué asimilo más rápido las comidas? Es justamente por estos cambios hormonales que suceden y que hacen que se altere el sistema nervioso y que también se enlentezca la tasa metabólica basal, que quiere decir es el metabolismo se va a disminuir, y es por eso que nosotros en esta etapa necesitamos incrementar más actividad física, que eso nos va a ayudar a quemar esas calorías, disminuir la cantidad de calorías, ¿no? Si es que antes yo consumía 2.000 calorías, pues ahora hay que bajar unas 500 calorías para poder disminuir de forma semanal el peso a mi peso que necesito para llegar a un peso ideal, ¿no? Entonces, y eso es lo que más nos preocupa a las mujeres. ¿No? Y justamente, hay también un poquito más de retención de agua y redistribución de la grasa corporal. Totalmente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos incrementar esa masa muscular. Entonces, ¿cómo incrementamos esa masa muscular? En definitiva, necesitamos consumir buena cantidad de proteínas de alta calidad, pero también es importante consumir alimentos ricos en vitamina D, ¿no? Entonces, para captar mejor el calcio y evitar la osteoporosis. Exactamente. A veces nosotros, para fijar el calcio, consumimos la vitamina D,
Pero no solamente necesitamos fijar, sino tenemos que llevarlos exactamente hacia los huesos, que quiere decir, y para llevar exactamente hasta los huesos, yo necesito la vitamina K2. ¿Dónde obtengo esta vitamina K2? Generalmente la vitamina K2 está en la yema de huevo y está en las almendras, en los frutos secos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de poder incluir dentro de mi alimentación el huevo, ¿no? Los frutos secos. En los lácteos también existe en menor cantidad, pero podemos también sumar para poder ayudar a que este calcio que nosotros consumimos a través de los alimentos podamos fijar directamente hacia los huesos para evitar la osteoporosis que generalmente se fija más en este periodo, ¿no? De acuerdo, existe también un aumento del riesgo cardiovascular. Totalmente. Ese aumento del riesgo cardiovascular generalmente se va gracias al aumento del colesterol malo y disminución del colesterol bueno. HDL, el colesterol bueno, LDL, el colesterol malo. Lo que hacen los omegas, partiendo del aceite de oliva, un poquito de los pescados, los frutos secos, es aumentar el LDL, que es bueno porque funciona como un barredor del colesterol malo. Así es. El riesgo cardiovascular, de hecho, incrementa en las mujeres y a partir de los 50 años iguala al del hombre. Entonces, prevención. Y la prevención se basa en una buena alimentación y actividad física rutinaria. Así es, efectivamente. Y hay que incluir, Tomás, grasas que me van a ayudar justamente a incrementar ese colesterol bueno, ¿no? Entonces, dentro de esas grasas que me van a ayudar, tenemos todo lo que son los frutos secos, tenemos los pescados, ¿no? Pues, principalmente por su tipo de ácidos grasos que contienen. Y a veces también tenemos un mito de que el queso no me va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando hay mucha evidencia científica que demuestra que el queso entero, no estoy hablando de un queso desgrasado, sino el queso entero, tiene la ventaja de poder incrementar ese colesterol bueno, que es el HDL, y bajar el colesterol malo. Gran cantidad de buena proteína. Así es. Gran cantidad de buena proteína. Eso sí, de preferencia, los menos grasosos son más saludables en menopausia. O sea, el queso que es muy, muy grasoso, quesos mantecosos, de preferencia tratar de evitarlos por los quesos más magros, más duros, y queso fresco, que en realidad es una fuente proteica espectacular y fuente de calcio espectacular. Así es, y la cantidad que se debe consumir es 40 gramos, ¿no? Entonces, como una caja de fósforo, más o menos, si queremos verlo en gramaje, que hay mucha evidencia científica en la cual te refiere que 40 gramos, ¿no? Entonces, incluso hay un estudio, Tomás, en el cual hicieron ¿cómo se podría hacer? Una investigación de aquellas personas que consumían el pan con queso entero, pan con mermelada y pan con queso desgrasado. Entonces vieron que el efecto del incremento del HDL, no había diferencia significativa entre un queso entero y un queso desgrasado. Y compararon el efecto de un pan con mermelada o un pan con queso entero, tampoco vieron que definitivamente disminuía más bien el colesterol bueno, ¿no? De acuerdo. La leche, por ejemplo, no es mala en ninguna etapa de la vida. ¿No es cierto? No. En ninguna etapa de la vida. Y no es que uno vaya a engordar más por tomar lácteos. Claro, que es otro mito también, ¿no? Entonces, y por eso que empecé al inicio diciendo que lograr una alimentación variada, no solo en la etapa de la menopausia, sino ya ir construyendo desde pequeño, adolescente, al adulto, cuando ya uno siente que va a llegar a los 40 años, es donde tiene que llenar todo, o sea, tiene que verificar si ahorró la suficiente cantidad de calcio, se ahorró la suficiente cantidad de proteína para poder evitar el problema de la osteoporosis, que justamente... Y la sarcopenia, y la sarcopenia que se da, ¿no? Entonces, por la pérdida de la masa muscular. Eso es, ahorra. Tu banco.
¿no? Así es, Es ¿no? verdad. Sí. Es tu banco lo que has consumido hasta los 40. Así es, y no tener miedo de consumir los lácteos porque en definitiva es uno de los alimentos más completos, diría yo, pues, y siempre lo repito, porque te aporta proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Entonces estás asegurando parte de los requerimientos nutricionales que nosotros necesitamos en forma diaria. Perfecto. Aprovecho también para decir que existen algunos fitoestrógenos que vienen no a reemplazar, pero sí a disminuir especialmente síntomas síntomas de la menopausia, como pueden ser el insomnio, el nerviosismo, vamos a decir, que otras cosas, los riesgos cardiovasculares, el riesgo de menopausia, que viene a estar dentro de ajonjolí, aceite de ajonjolí. Los granos andinos también tienen una buena cantidad de fitoestrógenos que vienen a ser sucedáneos de las hormonas que se han ido perdiendo durante el proceso perimenopáusico y de la menopausia. Así es, y no olvidar también incluir la fibra. Eso lo encontramos en las frutas y en las verduras, ¿no? Importantísimo. Genial, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Youmi Paz, doctora en nutrición, en nuestro consultorio nutricional. Alimentación, nutrición en la menopausia. Bienvenido a todo el Perú. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, hoy en nuestro consultorio de psiquiatría. Amigos, no pierdan la oportunidad de escuchar las palabras de un médico dedicado a la salud mental. El médico psiquiatra no solamente te ve, estudia, trata, maneja hasta de la forma de pensar, y no nos va a resolver nuestros problemas, pero nos ayuda a entenderlos y a poderlos afrontar mucho mejor. Eso es parte de la salud mental. Nuestro cuerpo funciona gracias a que nuestra mente y nuestro pensamiento también funcionan adecuadamente para no ser disfuncionales, y eso es muy importante. Hoy día nos acompaña la doctora Carolina Tusset, y ella es médico psiquiatra de salud mental del niño y el adolescente del querido Hospital Nacional Herminio Valdizán del Ministerio de Salud. Pero miren lo que estoy diciendo, salud mental del niño y del adolescente, es decir, el futuro del Perú. Y eso tiene una especial relevancia para usted, para su familia, si usted es mamá, papá, para entender un poquito la evolución y el pensamiento de los niños y los momentos claves de su vida que pueden orientarlo para ser hombres de bien o quizás tener algunas dificultades en el camino. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá con nosotros, doctora Tusset, muy amable, porque hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el apego y el vínculo que tienen los niños, que es una base fundamental para hacer su futuro. O sea, con quién te vinculas, está bien. Y comentábamos fuera de cámaras que, por ejemplo, yo puedo tener apego a mi casa, yo puedo tener apego a mi departamento, quizás a mi perrita, quizás un apego especial, pero me dices que no es un apego, que el apego es hacia otras personas que son 4 personajes importantes con los cuales te vas a vincular el resto de tu vida. Así es, doctor. Muchísimas gracias a nombre de mi hospital también por la invitación. Y qué interesante, y usted ya lo mencionaba, ¿no? La base y el fundamento de nuestra psique asociado a ese contacto. Y vea que en años, estoy hablando décadas, seguramente ciclos anteriores donde el mundo era no tan vertiginoso y podríamos desarrollar teorías en base a la observación. Se resultó que en seres no racionales, como en algunos animalitos, los ciertos humanistas observaban cómo podían imitar incluso algunas conductas no solamente de la misma especie, sino también de algunos seres probablemente humanos. Ahí es donde nace la teoría de Bowlby. Entonces, a ese vínculo por alguna otra no figura de apego necesariamente, estamos hablando de un imprinting. Y es así como va desarrollando poco a poco, luego ensayos en primates, en macacos. Sello, una impronta. Exacto, es como una impronta. Como una impronta, como un sello. Y que voy siguiendo tal o cual modelo.
Pero luego ya estudios superiores, ya en primates, seguramente en seres no tanto tan irracionales probablemente, surge ya ciertos experimentos que el acompañamiento o no acompañamiento en esta especie, primates, macacos, genera un cambio de comportamiento. Es ahí donde los estudios van formulando este término tan importante para la base de la psique, que es el apego. Entonces hablábamos de apego cuando nacemos hacia nuestro cuidador principal, que podría ser mamá, papá, abuela o cuidador principal. Luego, en la formación y en los ciclos de la vida, pues va el enamoramiento, que es la otra figura grande de apego, que probablemente se pueda convertir en una pareja ya permanente. Y finalmente, la otra figura de apego muy importante, que es la figura filial, a los hijos, ¿no? Entonces, son estas tres focos del apego y que lo demás podría amistades, seres como nuestras mascotas o animales que son tan queridos y ahora figura como una especie de su apego, llamamos vínculo, ¿no? Vínculo, perfecto, entendido. A cosas también, mi casa, mi departamento, mis libros, que les tengo cariño, les tengo esto, pero ya, a eso no le puedo llamar vínculo, pero también tengo pues cierto... imprinting. Imprinting, perfecto, exacto. Vamos a ver. Así es. El primer apego probablemente va a venir desde que le ponen el bebito a la mamá en el pecho y busca su mamila para poder lactar por primera vez, y ese es un vínculo también así especial, que es como esa firma que le da el cuidador inicial al bebito. Y eso, aunque parezca mentira, amigos, se queda, o sea, ya está comprobadísimo, y eso se hace en todos los centros de atención de partos. Lo primero que se hace es acercar al pecho a la criatura. A la mamá. Sí, es increíble, ¿no? Antes llevaban a los bebés, ¿no? Y ahora, y si por A o B razones no puede estar mamá inmediatamente con el bebé, pues es el papá, ¿no? Quien hace la fórmula de papá canguro. Pero abrir los ojos y ver a ese ser o estar oliendo o simplemente tener la presencia de ese otro ser va generando precisamente este cinturón de seguridad, que así lo llamamos, que vendría a ser pues un apego, y hablamos ya de tipos, un apego de tipo seguro. Y eso se va a relacionar respecto al tipo de crianza que vamos teniendo y vamos formulando un apego de una manera muy sana, que podría ser el apego seguro, hasta ciertas alteraciones, que es ahí donde entra la psicopatología, que puede ser desorganizado, negligente, ausente, etcétera, ¿no? Ajá, bien, interesante. El apego inicial hasta que uno va entrando o madurando, siendo un niñito de 1 año y medio, 2 años, todavía no entiende mucho. Así es. Pero hay un apego ahí. Por supuesto. Y luego, a los 6 años, ya el niñito se vuelve un poquito más rebelde de repente, ¿no? Más quiero algo, quiero esto, quiero esta golosina, yo quiero, se vuelve un poco egoístón. Así es. Y después pasan los 10 años y después la pubertad, que es más compleja todavía. Y son distintos tipos de apego. Ya no es solamente el apego de seguridad, que debe ser el principal, me imagino. Es donde yo me siento seguro. Y el más conveniente, doctor, porque el apego seguro, estamos hablando de esta capacidad que ante un problema, que puede ser un niño que sufre una caída, un bebé, qué sé yo, que está aprendiendo a caminar y cae, pasa un accidente, viene llorando a la mamá, pongámosle el ejemplo, pero la mamá es el cinturón de seguridad que alberga, cobija, pero también deja ir nuevamente para que pueda experimentar. Pues si no viene el síndrome de mamá gallina. Y el apego ansioso. Y el apego ansioso, exacto, que es el apego exagerado de la correcto, mamá al hijo. Así es. El hijo siempre lo tiene hacia la mamá. ¿Cuándo arranca el desapego? O sea, claro, tú de niñito no quieres separarte de tu mamá. Correcto, claro. Correcto. Y por eso hay la teoría y por eso, bueno, se llega a la norma de que los niños y en la concepción mental, pues
la persona que se va regresa generalmente a partir de los 3 años, tengo ya esa concepción. Por eso hablábamos la reunión anterior acerca de por qué estas estimulaciones tempranas a los 2 años, si podría ser incluso medio traumático, ¿cierto? Claro. Porque esta concepción de que la persona que se va, que vendría a ser mi figura de apego principal, no va a regresar, todavía la voy Y teniendo. eso se ve en los primeros días de colegio. En el nido, ¿no es cierto? O sea, uy, me dejó mi mamá. ¿Regresará? Así es. Uy, qué trauma para la criatura cuando no está bien solidificada esa relación, ese apego formal que sabes que tu mamá va a regresar por ti. Exacto. Y cuando no hay ese cobijar, pero para dejar ir. Entonces, a veces la madre ansiógena cobija y nos llena en la burbuja la llamada sobreprotección y no queremos que nada le pase porque se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y solamente ese grito o esa alzada de voz de que se va a caer, pues se cae, ¿no? Y te dije que te ibas a caer y por eso te cobijo, pero no suelto. Entonces, ahí ya no hablamos de una seguridad en el apego. Y es un apego exagerado y es un apego... Esto sucede más, me imagino, en los primeros hijos. O sea, podría ser, ¿no? Que es el primer hijo para la mamá, ¿no? Y es un experimento para la mamá esta situación. Ya con el segundo más relajado, ya con el tercero, ya que chiquillo ya pasó. ¿no Ya cierto? por así, ya, tal cual, ensayo-error. Ensayo-error. Sí puede pasar, o sea, y claro, por eso dice que, claro, hijo único o tiene otro tipo de feeling, ¿no es cierto? Y además, acá viene la figura de la pareja de papá y mamá. Así es. Alteraciones en ese rol a los 7, 8, 10 años tienen una influencia importante o que pueden generar un desapego acelerado, un desapego más rudo, ¿no? Correcto. El término ya desapego podríamos asociarlo al tipo de edad o tipo de psique por la edad. Si hablamos de 7 u 8 años, estamos hablando ya chicos que pueden tener un pensamiento concreto, sí, pero que están muy sujetos al modelamiento o al moldeamiento, es decir, al ejemplo que vemos de nuestras figuras, ¿no? Directas, que en este caso son nuestros cuidadores principales, pueden ser padres, ¿no? Digo pueden ser porque ahora los cuidadores es variopinta, ¿no? La presentación. Entonces, si encuentro una imagen de padres o una diada donde hay desautorización, por ejemplo, Ajá. que mamá dice sí, papá dice no, entonces yo entro... Pregúntale a tu padre. Exacto, ¿no? Entonces yo entro en una dubitativa de saber qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál es mi sostén y mi fortaleza. Papá y mamá son como un cimiento, siempre lo decimos en consulta. Muy bien. Viene la adolescencia. En la adolescencia viene a veces la pareja, las primeras relaciones, el primer amor, el primer beso. ¿Y eso tiene que estar también en relación con los papás? ¿O mejor dejarlo al joven, al adolescente, que solito aprenda? Es muy interesante porque una de las bases del apego seguro, y eso es algo muy importante, es la comunicación. Estamos acostumbrados en que haya un suceso inadecuado, inequívoco, un problema de repente en el círculo familiar y al día siguiente es como que si no hubiera pasado nada, ¿no? Se pasa la hoja, ¿cierto? Ante una circunstancia como el enamoramiento, donde hay una fase en la adolescencia, nuevamente, una edad mental ya de un adolescente, en realidad muy aislado del núcleo familiar, como que no quiere dar mayor información a su todo que era la familia, sino que ahora pertenece ya a una sociedad. Entonces, como que está en búsqueda de ese círculo social, pues, ¿para qué dar información a la familia, no? Ahí es muy importante lo que hayan aprendido de antes, que es la comunicación. O sea, si hay comunicación, si hay decir la verdad, si hay decir no pasa nada en que pueda decir la verdad, por más que duela, yo creo que eso es algo muy importante. Se abre y no se genera tabúes como el enamoramiento, precisamente, ¿no? Esconder a la enamorada, esconder al enamorado. Y que hemos visto que no sirve, que no es sirve, pues, al final. Para Yo nada. estoy de acuerdo. ¿Cuál es la recomendación? Primero, porque el niño siente apego, la mamá siente apego por el niño, el papá siente apego por la mamá, por el niño y por la familia. Entonces, ahí es, yo creo, el núcleo, el centro de toda sociedad, la célula principal de la sociedad es la familia. Y yo creo que ahí ese es el apego principal
es a la solidaridad familiar. ¿Estás Así de acuerdo es. con eso? Una recomendación final, porque creo que por ahí va la cosa. Por supuesto, la comunicación, entender que es un apego seguro, que somos un círculo de seguridad que cobija pero también deja ir, y tenemos que dejar que los chicos experimenten. Si se cayeron, pues que sigan indagando por el mismo lugar, con tranquilidad y más lento. Lo otro, el moldeamiento. Hay algo que se llama neuronas espejo. Yo les digo a las mamás que tienen su bebé lactante, saquen la lengua varias veces y van a ver que ese lactante va a sacar la lengua. ¿Por qué? Porque hay experiencia científica del modelamiento en base a células espejo. O sea, todo lo que yo pueda ver a razón de los ojos hacia afuera es algo que puedo imitar y puedo interiorizar muchísimo en mi vida, ¿no? Genial, porque ahí estamos diciendo, no hay que hablarle al chiquito, uy, caramba, qué bonito, qué chiquitito. Háblale lo más... No va a entender nada. No va a entender nada, claro. Pero háblale con palabras que después puedan reflejar y que puedan aumentar su vocabulario y que pueda enriquecer su forma de hablar, su forma de pensar. ¿De acuerdo? Súper interesante, de verdad, doctor. Carolina. Muchísimas gracias a la doctora Tusset. Hemos hablado de los trastornos del apego y del vínculo en los niños. Probablemente el vínculo familiar, por lo menos de mi concepto, la familia como centro y base completa de la sociedad es el vínculo más importante que uno nunca debe perder. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Muchísimas doctora. gracias, amigos, a ustedes. Hola, hola, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día, por recibirnos en sus hogares aquí en nuestro programa. Amigos, hoy día estamos en el consultorio nefrológico. Consulta con el nefrólogo, doctor Juan Yuncor, encargado de ver, cuidar, atender, curar nuestros riñones. Hoy día vamos a hablar, además, de una situación muy especial, compleja, yo diría que muy compleja, que se refiere a la gestación y la insuficiencia renal. Puede haber gestación e insuficiencia. Una paciente que, por ejemplo, está en diálisis, puede salir embarazada. ¿Qué pasa con el bebito? ¿Qué pasa con la mamá? Se altera todavía más su fisiología, su funcionamiento, su metabolismo. La gestación te puede llevar a una diálisis. ¿En qué casos? ¿Cuándo? Esas consultas se las dirigimos al doctor Juan Yuncor, médico del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico nefrólogo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar acá. Doctor, muchas gracias por la invitación. Y sí, primero vamos a definir un poco las cosas. Tener enfermedad renal crónica en cualquier estadio disminuye la chance de llevar a cabo una gestación. O sea, de que una mujer salga embarazada, la chance es mucho menor teniendo solamente enfermedad renal crónica en cualquier estadio. Por eso Incluso sin diálisis. Exactamente, sin diálisis. Por eso muchos de los abortos espontáneos en edad gestacional temprana es en pacientes que tienen cierto grado de enfermedad renal, pero que no lo saben todavía. Eso está demostradísimo también. Entonces, muchas de las cosas que uno tiene que descartar ahí es algún problema renal en abortos espontáneos recurrentes. Claro, 2, 3 veces que te falla, Correcto, que tienes un aborto espontáneo y estudias el riñón, uy, ahí está la causa. Correcto, exactamente. Ok. Entonces, la chance es mucho menor. Y dentro de las personas que ya están en diálisis, la chance es ínfima. Nosotros hacemos diálisis en el hospital a un montón de pacientes y la cantidad de, por ejemplo, de gestantes que hemos tenido en pacientes que hacen diálisis, en el último año han sido 3 casos en el último año. De esos 3 casos, la probabilidad de éxito de la gestación, que es tener un producto vivo, es mucho menor todavía. Hay bastante riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer, que son los 2 principales factores de riesgo o las 2 principales consecuencias de un embarazo mientras hacemos hemodiálisis. Claro, pues. Y es parte de. Doctor, la circulación fetal es la circulación de la madre. Correcto, es la misma. Es la misma. Y la circulación de la madre pasa por una máquina. Correcto. ¿No es cierto? Y por esa máquina se le pone guarda potasio, saca sodio y eso hace la máquina, ¿no es cierto? Exacto. Y eso tiene que sufrirlo la criatura. Por supuesto, y justamente por eso es que no podemos tener al bebé, al feto,
con las toxinas de una persona con insuficiencia renal. Y es por eso que toda persona que hace hemodiálisis y sale embarazada, pues tiene que hacer hemodiálisis todos los días. Son 6 días a la semana que tiene que hacer diálisis, ya no 3 a la semana, sino 6 días a la semana, con diálisis mucho más largas. Ya no son solo 3 horas y media, 4 horas, a veces son 5 hasta 6 horas, para tener una cantidad de horas de diálisis para que las toxinas, digamos, de nuestro cuerpo estén en la menor cantidad posible y se mantengan así todos los días de la semana, todos los días de la gestación. Y la cantidad de proteínas que uno tiene que consumir durante el embarazo, en ese caso es altísima también. Entonces, tiene que haber un tema nutricional que es difícil por un lado, porque es difícil tener un soporte nutricional de esa forma, y una terapia dialítica bien engorrosa, bien difícil de llevar a cabo. Se debe recomendar entonces, doctor, que uno tenga sus métodos anticonceptivos, o sea, previos, o sea, cuidarse. Por supuesto. Porque pone en riesgo a las dos. Correcto, es riesgo materno y riesgo fetal. Y riesgo fetal. Claro, nosotros tenemos que conversar sí o sí con toda mujer joven que tiene enfermedad renal, que va a iniciar diálisis en el corto o mediano plazo. Tenemos que hablar del tema anticonceptivo sí o sí. Sí o sí. Yo estoy claro, porque es poner en riesgo a dos vidas, ¿no es cierto? Doctor, vamos para el otro lado. La gestación como gestación, ¿puede producir insuficiencia renal? Claro, en los escenarios en los cuales se produzca, por ejemplo, preeclampsia o se produzca eclampsia, que es la fase más crítica de la preeclampsia durante el embarazo, y que luego de ello nos genere una inflamación renal, una glomerulopatía post-gestación. Pero sí se da, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y eso es por una incompatibilidad en algún momento, aparentemente tengo entendido, de la placenta. De acuerdo, la placenta es el eje principal en esto y por eso es que uno dice, ¿cómo vas a solucionar esto? Cuando acabe la gestación y cuando retires la placenta, ¿no? Y es por eso que toda persona, toda mujer que tiene preeclampsia o hace eclampsia, luego del embarazo, porque ya uno puede haberse recuperado o decir que estamos bien, tiene que tener un control nefrológico. Sí o sí, la chance y la cantidad de pacientes que vemos que tienen que iniciar diálisis y su único antecedente era que hace unos 4 o 5 años tuvieron preeclampsia en el embarazo es altísima. Hay un daño renal producto de esta no afinidad, ¿no es cierto? Porque es un tema inmunológico, básicamente. Básicamente un tema inmunológico y que nos genera, digamos, una reacción, digamos, contra nuestro propio cuerpo y nos genera inflamación que aparentemente se termina post-embarazo, pero que muchas veces se mantiene y esta inflamación y esta reacción contra nuestro propio cuerpo se mantiene desgastando el riñón de poco en poco y cuando damos cuenta, y como no nos siempre damos decimos, cuenta en ese momento. Porque la preeclampsia, queridos amigos, es una emergencia ginecobstétrica. Correcto. Una emergencia. El bebito tiene que salir sí o sí, porque esa es la cura. ¿No es cierto? O sea, exactamente. Esa es la cura. Retirar al bebé y la placenta. Y una vez de eso, el paciente da la impresión de que ha mejorado. Pero podría haber un daño crónico más adelante. Correcto. En la mayoría sí recuperan, pero en muchos pacientes el daño crónico se mantiene. Y es tan lento y tan larvado que uno nunca se da cuenta. Y cuando ya llega, porque tiene algunos síntomas de la enfermedad renal crónica muy avanzada, vemos, ¿usted tenía algún antecedente? No. El único antecedente fue que tuve preeclampsia hace 4 o 5 años. Mi bebé tiene 6, mi bebé tiene 5, mi bebé tiene 4. Solo tuve ese problema. Y después no tuve nada más, aparentemente. ¿Y eso te puede llevar a una diálisis? Por supuesto que sí. Esa preeclampsia como tal nos genera enfermedad renal a la larga y esa enfermedad renal crónica nos va a terminar desencadenando diálisis, que es lo que vemos en muchos de los escenarios también acá. Doctor, otra de las cosas que me gustaría preguntarle es, la diálisis puede ser un método de emergencia, ¿no es cierto? También su uso como diálisis puede ser una utilización de urgencia y que podría eventualmente dejarse de utilizar a futuro. De acuerdo. La diálisis tiene dos escenarios. Una es para pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que lo van a requerir para toda la vida o hasta un trasplante. Y otro escenario en los cuales tenemos una lesión renal aguda, que es como una insuficiencia renal aguda, en el cual el daño se produce por algo, por una infección generalizada, por una sepsis, por uso de drogas, por algo en particular, en el cual hacemos la diálisis, recuperamos la función renal, quitamos la noxa, que es el factor desencadenante de este problema renal, y luego de ello tenemos una alta chance de que el paciente recupere espontáneamente la función renal y salga de diálisis y sea retirado de diálisis. Esa es una cosa importantísima, doctor, porque esto se ve mucho en pacientes, además, que tienen enfermedades que requieren antiinflamatorios cotidianamente y que se automedican con medicinas antiinflamatorias, los famosos AINES,
Y resulta que los famosos AINES son altamente tóxicos al riñón. Por supuesto. Es uno de los fármacos más usados y que más daño renal nos produce. Así que, amigos, la verdad es que hay que aprender a cuidarse. Una de las cosas que tenemos que decir acá, ahora, queridos amigos, como siempre que hablamos de gestación y cuidados renales, decimos que la parte más importante de la gestación, amigas, usted joven, usted señora, usted mamá, es el control prenatal. El control prenatal son mínimo 6 citas que tiene que tener usted. Mínimo, lo ideal es que fueran 9. 6 citas que tiene que tener usted para que los médicos estén prevenidos, preparados para cualquier problema que pudiera surgir en el momento del parto, incluido este del que estamos hablando. Por supuesto, porque son cosas que se tienen que prevenir antes. Uno puede detectar una insuficiencia renal o un daño renal de inicio, en el primer control prenatal. Probablemente la paciente ya tenía un problema renal previo. Entonces ya te cambia el panorama, ya te cambia el abordaje, pero si no lo conocemos antes, después no sabemos si el problema se produjo durante el embarazo, al final, en qué trimestre, tal cual. Así que hay que verlo de esa forma. Bueno, y ese control, queridos amigos, es gratuito en la inmensa parte del país. Así que no perdamos la oportunidad de traer al mundo niños sanos y mantener a la mamá sana también. Muchísimas gracias al doctor Juan Yuncor, médico nefrólogo del Hospital 2 de Mayo, a quien por tu intermedio le mandamos un gran saludo a toda la gente que chambea duro por ahí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, doctor. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias a ustedes. Hola, queridos amigos, gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día en nuestro programa, entrando al consultorio ginecológico con mi buena amiga la doctora Eva Obregón, médico ginecobstetra. Amigos, hoy día vamos a tratar de absolver algunas preguntas en relación a la menstruación. Preguntas que frecuentes gracias a que ustedes nos las envían a través de las redes sociales y todo, Facebook, TikTok y todas nuestras redes sociales. Buscan siempre esas preguntas para poderlas ordenar y contestarlas justamente ordenadamente. Entonces, preguntas frecuentes en ginecología en relación a la menstruación. Bienvenida, Eva, muchas gracias por estar acá. ¿Me ayudas? Estamos perfectas, vamos a hablar del tema. Perfecto, muy bien. Vamos a tratar de contestar con una breve explicación de estas 5 preguntas frecuentes. Adelante, esta es una muy buena pregunta y además es parte importantísima del conocimiento de todo estudiante de medicina, porque el ciclo menstrual es complicado de entender, no es tan fácil. ¿Qué es un ciclo menstrual? Bienvenida. Bueno, en realidad, como tú has dicho, parece simple, pero es complejo. Es complejo. Comienza para nosotros los médicos con el primer día de la regla, que quiere decir cuando hay la caída del endometrio, y luego a la mitad del ciclo va a ir, durante esa primera fase, va a ir desarrollando en el óvulo, en el ovario, un folículo, un ovulito. Nuevo. Para mitad del ciclo hacer un fenómeno que se llama ovulación, que va a buscar el embarazo. Y de nuevo se repite el ciclo, porque si no se embarazó, el endometrio va a descascararse y se va a producir la menstruación. Entonces es desde un primer día de regla hasta el siguiente primer día de regla. Correcto. Pero todo lo que sucede en este intermedio, hay una etapa de fertilidad. Y justo son entre el día 9 y 16. Más o menos. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, un ciclo menstrual es el primer día de la regla hasta el siguiente primer día de la regla. Y ahí suceden un montón de cambios hormonales que son... Suben, bajan las hormonas, bajan, suben. Es toda una orquesta que tiene que funcionar para que ese fenómeno de ovulación y el fenómeno de menstruación se presente. Y el fenómeno de implantación, o sea, de ovulación y de fertilización también. Si o sea, así ocurriera. Es bien complejo, pero eso es un ciclo menstrual. Ya está clarita la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. La tenemos en pantalla.
Vamos a ver, ¿qué significa mi menstruación es muy abundante o muy escasa? Cuando una mujer se da cuenta, a ver. Ya. Hay definiciones. Un ciclo menstrual más o menos dura entre 24 y 35 días. Si es muy seguido, estamos menstruando lo que se llama polimerquia, ¿no? Si es muy infrecuente, es oligamenorrea. Pero el volumen de sangrado, si nosotros estamos usando toallas normales, más o menos hablamos de 2, 3 toallas diarias, pero si usan una paciente toallas nocturnas todos los días, eso nos está avisando que el sangrado es más de lo normal. Y si el sangrado dura más de 8 días, también es un sangrado abundante. Entonces tiene que buscar ayuda, porque si así ocurre todos los meses, la paciente va a ir indefectiblemente hacia la anemia. De acuerdo. Y esto puede ser que sea algo tan simple o tan sencillo como una regulación a través de unas pastillitas, ¿no es cierto? O algo tan complejo como un tremendo mioma uterino submucoso, endometrial. Claro, si una paciente viene a consulta con un sangrado anormal, hay que hacer una evaluación para diagnosticar y diferenciar. Puede ser pólipos, pueden ser miomas, puede ser endometriosis, pueden ser disfunciones ováricas, pueden ser problemas de coagulación. Claro, también. Problemas endocrinos. O sea, hay que hacer una evaluación completa. Historia clínica, laboratorio y ecografía. Perfecto. Lo normal es tener un ciclo mensual, aproximadamente, ¿no es cierto? Porque me has dicho que es de entre 24 y 35. 24 y 35, o sea, más o menos un mes en el promedio. Pero ¿qué pasa si llega un momento en que usted o su hija, señora, hace 2 menstruaciones en el mismo mes? Ya hay que sospechar algo. Algo pasa. Algo está pasando. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver. O simplemente un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Algo está pasando. Entonces, es básicamente algo que se ve en el calendario. Tampoco es nada del otro mundo. Es mirar el calendario. Y es importante, amigas, chicas, jóvenes, de verdad, usen su calendario. Marquen su calendario. Es importante, por favor, dilo. Antes, nosotras, mi época, teníamos ese calendario chiquito y marcábamos los días de la regla. Eso ya no existe. Ahora las chicas manejan apps donde llevan la secuencia de su regla. Y las felicito. Tienen que llevar su app y marcar sus días de regla para que vean su frecuencia y cuánto les está durando. Y cómo ha avanzado la ciencia. De la época de la carreta, amigos, todavía. Vamos a ver, siguiente. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Es normal tener dolor dentro de la menstruación? Pregunta interesante y además que ya hemos hecho un programa especialmente de esto. Adelante, Evita. Les comentaba que todas las mujeres, casi todas las mujeres, por lo menos el 70% de las mujeres del mundo, hemos tenido un pequeño dolor, pero escuchen, pequeño dolor durante la regla. Un disconfort, una inflamación de pancita que pasa con una manzanillita o una bolsita de agua caliente. Se acabó. Pero hay un 15% de las mujeres que tiene un dolor intenso, incapacitante, que no les deja trabajar, no les deja estudiar, no les deja hacer su vida normal. Y que todos los meses las incapacita durante los 3, 4, 5, 6, 7 días que dura su regla. Y eso no es normal. Y desgraciadamente la sociedad ha normalizado el dolor. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde uno también tiene que solicitar ayuda. Ya van 2 cositas en las cuales estamos hablando que debe solicitarse una cita con un médico especialista. Porque no es normal tener una regla tan irregular de a veces reglar 2 veces en un mes o un mes sí y un mes no. Tampoco es normal. Y tampoco es normal el dolor agudo, el dolor severo, el dolor incapacitante durante la regla. Perfecto. Siguiente pregunta. Adelante. Veamos. ¿Por qué tengo ciclos menstruales irregulares? Ya una vez, ¿qué son los ciclos menstruales irregulares? Ahora es, ¿a qué podría deberse? ¿A qué podría deberse? Si hablamos de problemas anatómicos, les decían, pueden ser pólipos, que pueden hacer que sangres entre el mes. Los mismos miomas también pueden causar eso. La adenomiosis, los miomas, problemas de función ovárica, ¿no? El ovario hormonal, poliquístico, básicamente. el ovario poliquístico hace que arreglemos poco y poco frecuentemente. Problemas de coagulación y problemas a veces de medicamentos o problemas endocrinos. Por ejemplo, una paciente que tiene problemas con la tiroides también puede sangrar irregularmente. Ya, o sea, toda esa irregularidad. Yo soy irregular. No es así, ¿no es cierto? No es así. No puedes decir, yo soy irregular, siempre he sido irregular.
no es normal. No es normal. Y si es una paciente, por ejemplo, con algo tan relativamente más frecuente como el síndrome de ovario poliquístico, no nos debemos quedar ahí. Hay que investigar más, porque desgraciadamente hay muchas pacientes con ovario poliquístico que tienen alteraciones del azúcar y de la insulina. Y hay que investigar eso, porque si no la calidad de vida de esa joven ahora, que más adelante va a ser una adulta, va a ser una mayor de edad, de 50, de 60, va a tener una calidad de vida pésima. Entonces, trabajemos ahora para que en el futuro, cuando ella sea ya de los años dorados, viva bien. Perfecto, muy bien. Queda clarísimo. Estamos realmente contestando preguntas clave, preguntas que son constantes en un consultorio. Así que no se pierda la oportunidad. Por favor, siga escribiéndonos. Vamos a contestar una última pregunta. Preguntas frecuentes en ginecología. Adelante. ¿Qué puedo hacer si tengo el síndrome premenstrual, SMP, síndrome premenstrual severo? Primero hablemos qué es el síndrome premenstrual, por favor, porque también es algo de lo cual no se habla mucho. Casi todas las mujeres, por eso hay que distinguir lo que es lo estándar a lo que es lo severo. Tenemos con cada regla una sensibilidad en las mamas, un poquito de distensión en la pancita, una sensación de cansancio. ¿Eso es antes, durante o después? Puede ser después de la ovulación, o sea, antes de la regla. Antes de la regla podría comenzar pero ahí, una ¿no? cosa leve, una pequeña molestia. Ya. Pero hay otra cosa que es el severo, que le llamamos síndrome disfórico menstrual, que son pacientes que se sienten realmente muy, pero muy mal. También las incapacita. Tienen un dolor severo, una distensión severa, puede acompañarse de migrañas, o sea, esa paciente no puede seguir su ritmo de vida normal. ¿Qué cosa podemos hacer para mejorarlo? Disminuir el consumo de café durante esos días, disminuir el consumo de alcohol, tratar de descansar las horas normales, no estar trasnochándonos, por ejemplo, y disminuir la ingesta de carbohidratos. Recuerden que la sociedad moderna nos ha ayudado, entre comillas, a mal educarnos en alimentarnos, que es más a base de carbohidratos, y eso está mal, porque esos carbohidratos ayudan para las oxidaciones y para los problemas. ¿Y podría ser alguna otra cosa oculta? O sea, también hay que chequearlo, porque esa condición no es normal. Hay que buscar ayuda porque muchas veces se puede solucionar. O sea, tiene manejo de los síntomas que hacen que esta persona no esté bien, pues. Si es un cuadro leve o moderado, con lo que hemos comentado va a mejorar, pero si es un cuadro severo no va a mejorar con lo que estoy comentando. Definitivamente tiene que buscar ayuda. De acuerdo. Y eso va desde una historia clínica decente. Por eso, amigos, si hay alguno de estos problemas, si cambia mucho su personalidad, si usted es una persona, pero cerca a la regla, se convierte en otra persona, algo está pasando. Y eso también se puede estudiar y afortunadamente existen hoy las armas como para poder manejar el síndrome premenstrual y obtener un diagnóstico justo, claro y oportuno para poderlo manejar mejor. Sí, merecemos vivir bien. Sí, así es, se lo merece. Mil gracias. Ha sido la doctora Eva Obregón, médico ginecobstetra en nuestro consultorio ginecológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.